El Khan vio 7 figuras dentro de la vorágine emergida. 6 de ellos eran legionarios. Estaban vestidos con armaduras gruesas y pálidas placas de exterminador y portaban enormes guadañas. Sus sombreras eran de color verde oliva y los vínculos entre las placas eran de hierro frío. Eran masivos, pareciendo mucho más pesados que el séquito de Kinsa. El séptimo ocupaba un orden superior de poder. Se alzaba sobre ellos, vestido con placa de latón desnudo y ceramita blanco cadavérico. Una larga capa de color verde oscuro colgaba de sus altas sombreras. Cráneos colgaban de cadenas sobre su cinturón, algunos humanos, algunos de senos. Una larga pistola se anclaba entre ellos, cuyo cañón y boca estaba tachonada de bronce y marcas de muertes. Sus ojos eran de color ámbar, brillando por debajo de la sombra profunda de una capucha hecha girones. Un reciclador adornado cubría la mitad inferior de su rostro. Columnas de gases aceitosos desbordaban el forro de su blindaje, goteando hacia la superficie pintadas con cráneos y silbando en contacto con la tierra carbonizada de Próspero. Los tubos que surgían de la máscara respiradora gargoteaban con fluidos. Su respiración eran jadeos ahogados. Yagatai, dijo el primarca Mortario, plantando la palma de la enorme guadaña en el polvo. El Khan miró la hoja. Era conocida como Silencio, el más grande de los infames segadores de la 14ª Legión. Mortarion, respondió el Khan, asintiendo en reconocimiento. Este no es tu mundo. ni el tuyo. Y sin embargo, aquí estamos ambos. La guardia de honor de Mortarion, los sudarios de la muerte, se desplegó en silencio a través de la ceniza. Los guerreros de Kinsa cayeron en una formación de espejo. Las dos fuerzas se enfrentaron entre sí, a pocos metros de distancia. Por encima de ellos, los relámpagos y truenos ondularon y gruñeron. El Khan sintió que sus músculos se tensaban. Si has venido por Magnus, ya no está aquí. Vine a encontrarte, hermano. Las cosas han cambiado. Eso he observado. Mortarion sonrió detrás de su máscara, plegando sus mejillas moteadas. Tengo mucho que decirte, Yagatai. Hay oportunidades aquí. El coste del error nunca ha sido mayor. Las recompensas, más allá de la imaginación. El Khan lo observó con cautela. Mortarion siempre había sido difícil de leer. Entonces, ¿estás aquí para convencerme? ¿Crees que después de todo esto hay más argumentos que se puedan dar? Mortarion alcanzó su capucha con su mano izquierda y la retiró. Un cuero cabelludo gris pálido fue revelado. Aunque todavía llevaba el noble rostro del gen de la hermandad, bolsas profundas ansiaban debajo de sus ojos agudos y volutas de gas se levantaban desde el collar alrededor de su cuello. Escucha, solo escucha. Puedes aprender algo. Incluso tú, mi hermano orgulloso. Aún puedes ser tutelado. El Khan dejó su espada desenvainada, sosteniéndola vagamente a su lado. El poder de Mortarion parecía haber crecido. Algo ardía en él, oscuro como brasas antiguas. Su carne era de alguna manera más sombría, su postura un poco más apretada, y sin embargo el aura de intimidación en torno a él aumentó. De vuelta en Ulanor, incluso a la altura de triunfo, no tenía exactamente el mismo peso. El Khan recordó las palabras de su hermano. Entonces, ¿cuál sería la apuesta por nosotros, hermano? ¿Cuánto pagarías si luchamos? Di lo que vengas a decir. Mortarion se inclinó a modo burlón. He recorrido un largo camino para encontrarte. Y ahora, mira a tu alrededor. Tenemos todo el tiempo en el universo. Todo lo que podríamos perturbar es a los muertos. Y ellos aún no se revuelven. Aún. Mortarion dio unos pasos hacia el Khan. Kinsa se trasladó a intervenir, pero el Khan le dio una señal de batalla sin palabras y se retiró con los demás. Los dos primarcas estaban solos, sombreados por sus respectivos guardaespaldas. Mortarion era un poco más amplio, el Khan era un poco más alto. La armadura de Mortarion era pesada, casi cruda, donde la del Khan era finura. Silencio era un arma gigantesca forjada a partir de un trozo de adamantium y brillantes accesorios arqueotecnológicos. La Dao del Khan era un pedazo de metal delgado, perfectamente curvo e implacable, cuya fuerza derivaba de su forma y no de su tamaño. Se la podría hacer para avanzar más rápido que cualquier hoja en el Imperio. Velocidad contra implacabilidad, un duelo interesante. No debías estar aquí. Tú estabas destinado a unirte a la Legión Alpha en Alexis. El Khan asintió. O regresar a Terra.
Nosotros no queremos eso. ¿Por qué querríamos? La Legión Alfa nos retuvo en Chondats. Querían que escucháramos a Dorn. ¿Ah, sí? Me sorprendes. Pero tal vez no deberías. Parece que Alfarius nunca es totalmente una sola mente. El fuego es un juego peligroso. Sus propias intrigas lo estrangularán. Entonces, ¿por qué tú? ¿Por qué no, hermano? Supuse que sería Horus. Vanidad. Él tiene muchas cosas para mantenerse ocupado. Los ojos del Khan se estrecharon. Mortarion no parecía muy seguro de sí mismo. Pese a todo el show, toda la fuerza proyectada, pisaba en un terreno inestable. No te envió Horus, ¿verdad? Eso no significa nada. Significa todo. Dijo el Khan, estudiando la reacción de su hermano. Magnus me contó cómo se encuentra la guerra. Algunas armas todavía no se han decidido. Siempre hubo aquellos de nosotros en el borde. Yo era uno, tú eras otro. Mi legión estaba en Isvan, por lo que deja de lado cualquier pensamiento de que no estemos comprometidos. El resultado ya está determinado y tu elección es simple: conservación o destrucción. Ven, Yagatai, nunca has creído en la unidad. Viste a través de ella, incluso cuando Gilliman nos estaba dando una conferencia lacrimosa, cuando aún había senos entre nuestro padre y el borde de la galaxia. Entonces dime la alternativa. Una galaxia de guerreros, una galaxia de cazadores, donde a los fuertes se les concede su libertad. Una galaxia en la que no hay una mano muerta en el timón, restringiéndonos, mintiéndonos. Y todo esto dirigido por Horus. Él es el principio, él es el campeón, el rey sacrificable. Puede quemarse en su camino a Terra, puede que no. De cualquier manera, habrá espacio para que otros suban. Nunca deberías haber depositado tu suerte con el ángel, hermano. Por no hablar de Magnus. Odiaba verlos, a los tres, siendo arrastrados más y más. Siempre me he pensado que lo dejarías, que verías más allá, cansado de la hipocresía. Nunca fueron hipócritas. No, tenía la esperanza de que lo hubieras entendido antes. Es la disformidad, Yagatai. Nuestro padre trató de fingir que no estaba allí, como si no estuviera ya hasta los codos de restos de chupadores de almas. Debería haber sido acordonada, guardada, olvidada. No es para nosotros. Es una enfermedad, una plaga. Mortarion se agitó. Se calmó lentamente, sibilamente tras su máscara envuelta en gas. El Khan oyó un silbido tenue y adivinó qué tipo de supresores habían sido inyectados en su torrente sanguíneo. Veo lo que ha sucedido. ¿Ah, sí? Siempre fuiste sincero, y te lo concedo. Nunca escondiste lo que querías. Puedo adivinar cómo pensabas que iría. En primer lugar, mutilar a los hechiceros, silenciar a los brujos, expulsarlos, y la norma pasará a lo incorrupto, lo saludable. Ese fue tu gran proyecto. Incluso me lo comentaste, ese día ya en Ulanor. En aquel momento pensaban que eran amenazas vacías, pero debí haber sabido. Nunca haces amenazas vacías. Mientras hablaba el Khan, la expresión enmascarada de Mortarion permaneció inescrutable. De vez en cuando sus ojos se empañaban, o un dedo se contraía. Había una especie de energía febril emanando de él, derramándose fuera de las grietas como lo hacían los humos nocivos. Pero ha salido mal, ¿no? Has completado tu gran misión. Pero hay más hechiceros que nunca. Horus les ha patrocinado. Lorgar les ha mostrado nuevos trucos. Si Magnus no se ha hecho a la idea, entonces lo hará pronto. Y entonces estarás rodeado. Has destruido el librario solo para encontrarte que los brujos se encuentran ahora sin trabas. Jugaron bien contigo. Has hecho el trabajo por ellos, y pronto serás arrastrado a ello, tan enfermo por la disformidad como lo están ellos. ¿Crees que Lo veo perfectamente. Magnus me lo mostró. Tu legión puede estar libre de ello por ahora, pero tarde o temprano llegará el cambio. Has hecho pactos, y ahora vendrán a por su retribución.
¡Estúpido! Tú no... Y es por eso que has venido a buscarme. Te has quedado sin amigos. ¿Quién se aliará contigo contra los tejedores de éter ahora? ¿Angron? Menudo aliado. ¿Kurz? ¡Ja, ja! Buena suerte. El Khan miró a Mortarion con desdén. Tú has probado los frutos de la traición y los has encontrado amargos. No me arrastres en tu ruina. Estás solo, hermano. La expresión de Mortarion se fracturó detrás de la máscara, cambiando a un gruñido furioso, desfigurándole rápidamente. Silencio se estremeció, y él dio medio paso adelante apretando el puño libre. Vine a darte una opción. La mitad de tu legión ya se declaran partidaria de Horus. Los otros seguirán lo que quieras ordenar. El tiempo de nuestro padre se ha acabado. Puede ser parte del nuevo orden que lo reemplace. El Khan sonrió, una sonrisa fría, imperiosa en su desprecio. Un nuevo emperador. ¿Por qué no? ¿Por qué no ser tú? El Khan asintió, entendiendo al final. O tú, ¿por qué no, verdad? Él se acercó más, notando por primera vez la decoloración de la piel alrededor de los bordes del respirador de su hermano. ¿Cuánto tiempo lo había llevado? Te voy a decir por qué. Porque nunca fuimos los constructores del imperio. Fuimos los escortas. A ti te irritó. Yo lo abracé. Mortarion comenzó a retroceder. Mientras lo hacía, silencio crepitó, lo que desató energía verdosa. Los sudarios de la muerte bajaron sus guadañas en una postura de combate. Entonces... no serás persuadido. Es una pena. He invertido mucha energía para salvarte, hermano. No tomaré ningún placer en tu destrucción. Y esa es la diferencia entre tú y yo. En el momento en que mato a mis enemigos, siempre estoy riendo. El Khan golpeó primero, moviéndose más rápido que el pensamiento y su capa remolinándose a su alrededor. Mortarion paró el golpe con su guadaña, y una onda expansiva salió disparada de silencio, levantando cenizas en remolinos de nubes. Los sudarios de la muerte entraron pesadamente en rango. Balanceando sus guadañas, los guerreros de Kinza le hicieron frente, cargando a través de la piedra agrietada y alzando sus espadas. Garras de neón azul chocaron con hierro pesado, enviando estruendos resonados a través del espacio vacío. En medio de las ruinas de Tizca, las dos fuerzas chocaron, moviéndose como bailarines en una danza mientras los rostros sin ojos de estatuas antiguas les miraban. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Veo tu mente, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Podrías convertirme o aniquilarme! Siseó el Khan, conectando el ataque con la fuerza de una apisonadora. Mortarion gruñó mientras bloqueó la Dao entrante. Se movió mucho más lentamente que el Khan, pero todo lo que hacía era sólido, denso e indomable. Si eres lo suficientemente terco para no ver la oportunidad aquí, entonces sí, tu tiempo ha terminado. El Khan se rió. Blandiendo su espada se volvió a sentir libremente vuelo. Los Ikechainoi fueron un desafío tribal. Luchar contra un primarca era el tipo de prueba que había pedido durante mucho tiempo. Se precipitó, girando sobre una bota antes de empujar la espada al estómago de Mortarion. El golpe fue bloqueado, pero el Señor de la Muerte tropezó. ¡Tan lento! Se burló el Khan. Su espada bailaba, parpadeaba como los relámpagos por encima. Todo golpe fue ponderado en gran medida, cortando trozos de chapa gruesa de Mortarion como si estuviera corroída. Todo te sale mal. ¿Por qué cambiar un amo por otro? Y no me tomes por tonto. Solo un alma puede gobernar desde el mundo trono. Oyó el choque de espadas a su alrededor, el ímpetu febril de los disparos de Volter y las fuertes explosiones de los proyectiles detonando. Más grietas se abrieron bajo los pies, de color rojo brillante como el acero fundido. Las bocas de las armas se iluminaron, tallando imágenes en ruinas de piedra antigua, revelando los dispositivos prosperinos ocultos grabados en todas sus facetas. Mortarion se recuperó, respirando con dificultad. Aunque sus reflejos eran lentos, su fuerza era impresionante. Él ya había recibido golpes que habrían derribado a un menor guerrero y sin embargo, parecía apenas turbado. Tu legión le llamó. Tiene células operando en cada hermandad, desesperados por servirle.
Todo lo que hicimos fue responderles. Las logias, ¿eh? Sociedades secretas. ¿Crees que va a ser suficiente para arrastrarlos con el señor de la guerra? Mortarion repuntó, y sus pesadas botas se hundieron en la ceniza. El Khan puso en marcha una serie de golpes centellantes con su dado, rebotando en las gruesas sombreras del Señor de la Muerte y haciéndolo tambalear. Les dejé reunirse. Siempre les dejé. No soy un tirano, hermano. Mortarion comenzó a replegarse, enfrentando a la furia del Khan con eficiente resolución. Dio un corto paso atrás, plantando sus pies ampliamente para detener otro golpe entrante. Las dos armas giraron y rebotaron, enviando chispas en la penumbra. La intensidad de ello fue escalofriante. Cada movimiento era una perfecta defensa de la maestría genética del emperador, aunque ejemplificando dos aspectos totalmente diferentes. Las tropas que luchaban alrededor de ellos, titanes de combate, fueron reducidos a la irrelevancia como errantes guerreros mortales en las disputas de los dioses. Todos somos tiranos. No te engañes. Fuimos criados para eso y nada más. Yo no. No me importa nada el dominio. Nunca lo hizo. Tú, por otra parte, tú anhelas tenerlo. El Khan hizo retroceder a Mortarion más y más, golpeándole y dándole una paliza a través de los márgenes de la plaza hasta el borde de la pirámide rota. Ambos temblaron bajo la sombra del arco de Protep, la antigua entrada de las inmensas bóvedas del interior, ahora sin techo y abiertas. El Khan sintió breves destellos de fuego disforme y supuso que se trataba de Árvida. Oyó gritos de batalla de Kinza y se vanagloriaba de ello. El señor de los Khajiit era un guerrero superlativo y él no tenía miedo por él ni por ninguno de los otros. Podían luchar ahora, sabían cuál era el enemigo, podían verle y eso fue suficiente. ¡Me lo merezco! ¡Siempre me lo merecí! ¡Podrías haberte unido a mí! El Khan no se arrepentía. Su espada era como un trozo de luz de las estrellas, feroz e irresistible. Tu tiempo vendrá. Me dijiste que la disformidad debe olvidarse, encerrarse, que poco sabes. Ahora vendrá por ti. Matarte aquí será una misericordia. Ya puedo ver tu futuro oscureciéndose, arrastrando a tu propia alma. Los dos se tronaron a través del nivel de base de la pirámide, seguidos a cada paso por el choque haciéndose eco de las armas alrededor de ellos. La carcasa abierta del edificio se levantaba imponente, sus mástiles rotos sobresaliendo por la geometría perfecta hacia un ápice inexistente. Las viejas paredes internas, medio convertidas en escombros y plagadas de enormes vacíos, se retorcían lejos de ellos en un laberinto complejo. Todos los futuros son oscuros ahora. No tienes ni idea en lo que se ha convertido Horus, ni siquiera el emperador. Ambos son monstruos, pero has elegido el equivocado. Horus es un luchador. Él es uno de nosotros, no una aberración inmortal. ¿Aberración inmortal? Todos compartimos su sangre. ¿En qué nos convierte eso? Más piedra en polvo, destruida por los salvajes barridos de Mortarion, floreció en una nube alrededor de ellos. Senderos de disparos de voltes gimieron y golpearon a través de la neblina antes de agrietar lo que quedaba de la arquitectura. Sin importarle nada más que su propio duelo, los dos primarcas tajaron su camino hacia el núcleo de la pirámide, eclipsados por inmensos pilares y techos curvos abiertos, intercambiando golpes de tal peso que la tierra tembló bajo sus pies. ¿Me dirías solo lo que crees que pasará aquí? Escupió Mortarion, deteniendo su retirada. Su armadura había sido cortada en una parodia hecha jirones de su anterior solidez. ¿Crees que puedes decapitarme como Fulgrim hizo con Ferrus? Entonces el Khan perdió su objetivo por primera vez. ¿Era eso cierto? ¿Ferrus ya no existía? Mortarion ascendió hacia él, pateando la empuñadura del silencio duramente a la pierna del Khan. La greba de marfil se agrietó, lanzando energía efervescente cuando la ceramita se fracturó. El Khan se alejó del golpe a continuación, a punto de perder el equilibrio por completo. Se tambaleó hacia atrás, mientras Mortarion pasó a la ofensiva. ¡Oh, sí! ¡Está muerto!
Los números ya están en tu contra y solo va a empeorar. El Khan miró hacia arriba, hacia los inmensos huecos de las alturas de la pirámide. Ligeras motas de cristal llovieron desde el vértice destrozado, centelleando sangrientamente por los fuegos que se encendían de las fisuras de abajo. El paisaje de Próspero gruñó su ira hosca, como si el mundo mismo se indignara por un segundo duelo de Primarcas sobre su suelo. El cielo en carbón oscuro, sin estrellas y vacío, irritado por encima de las fauces irregulares de la cumbre. La capa de Mortarion se extendió ampliamente, impulsada por corrientes ascendentes de la red de grietas que brillaban intensamente. Por un momento pareció una visión del mundo subterráneo, un fantasma del viejo Chogoris, consumido por los Yaksha, eternos y diabólicos. El Khan retrocedió más, sosteniendo su dao con sus dos manos. Mortarion era fuerte, tan fuerte como los cimientos de los montes Ulav, pero era lento. Ambos se complementaban perfectamente, como las dos caras de una medalla. Si luchamos del mismo lado, él y yo, contrarrestando nuestras debilidades, ¿podría haber algo que se pusiera a nosotros? ¿Horus? ¿O incluso el emperador? Miró a la cara pálida de Mortarion y vio el resentimiento ardiente allí, tal como lo hacía en él. Está perdido. Todos hemos sido traicionados. El Señor de la Muerte se acercó más, barriendo silencio bajo y duro, con una expresión que hilaba el odio, su aliento esclerótico bajo y rápido. Entonces ven, hermano, dijo el Khan, preparándose para el impacto, una vez más, manteniendo la posición en medio de las lágrimas de cristal de la ciudad perdida de Magnus. Decidamos esto, tú y yo, por toda la eternidad. La fuerza bruta de Mortarion fue renovada, enfrentándose a ella con todo lo que tenía. El Khan dudaba de que ninguno de sus hermanos, salvo quizás Ferrus, pudiera igualarla. El Señor de la Muerte absorbía cada golpe que conectaba, drenando la potencia de los golpes como una sanguijuela, aceptando los golpes y volviendo a por más. La tenacidad de la Guardia de la Muerte era legendaria, al igual que su capacidad para absorber el castigo y seguir avanzando. Ahora, siendo testigo de ellos en combate por primera vez, apreció cuán cierto era. Los silenciosos sudarios de la muerte eran tan implacables como su maestro. Luchando contra los Kejin en medio de los escombros, guerreros de ambas partes ya habían caído, sus cuerpos recubiertos en el polvo a la deriva. Pero la lucha continuaba rodeándoles, amarga e inflexible. A medida que irrumpieron en el círculo, el Khan sintió cansancio al fin. Nunca, en incontables años de combate, había sentido más que indicios tribales de fatiga. Había luchado contra los más grandes campeones de las razas Xenos, combatido a criaturas tan altas como Warhorns, abriéndose paso a través de campos de pieles verdes tan violentos e interminables como las mareas del mar. Y aún así, nunca había sentido el dolor hasta los huesos que inspiró Mortarion. Solo los Primarcas podrían destruir a los Primarcas. Nunca te has enfrentado a algo tan duro, ¿eh? También sufría. La sangre salpicaba sus mejillas, frente y su respirador tembló cuando atrapó respiraciones gruesas. El Khan lanzó otro ataque, floreciente del Dao antes de buscar un camino a través de la defensa de piedra de Mortarion. Aún más rápido era, aún más realizado con la hoja, pero era como el duelo con la entropía en sí. Tú tampoco. Es verdad. La voz de Mortarion confesó su pesar. Incluso en medio de los resentimientos ardiendo lentamente, la larga amargura, el Señor de la Muerte era todavía lo suficientemente cuerdo como para ver la ironía de la situación. Los Primarcas habían sido criados para luchar como parte de un ejército, con cada hermano compensando las deficiencias del otro. Pese a todas las envidias y rivalidades, en términos de pura conquista el ejército fue perfecto. La visión del emperador, la gran cruzada por la unidad, barriendo a través de las estrellas, regida por 20 avatares inmortales de su propia psique, fue impecable. Ahora, sin embargo, allí estaban, peleando en medio de las brasas del vandalismo de Rus. La caída ya era grave y ambos sabían que iban a caer más a plomo antes del final. Podrías retratarte. No perteneces a Horus. No, y nunca lo haré. Has visto la gloria de nuestro padre desatada. Ninguno de nosotros podría oponérsele. Mortarion volvió a la ofensiva,
A su alrededor, las columnas parpadearon y saltaron con el reflejo de las fieras energías disruptoras. Él está en problemas por sus propios errores. La sala del trono es una guarida de las pesadillas de las que no puede salir. El campo está abierto. Es nuestro para reclamarlo. El Khan desvió un golpe de guadaña y fue por la gorguera de Mortarion. En el último minuto apuntó la hoja hacia abajo, deslizándola por debajo de la defensa y ejecutando un largo corte en el pectoral del primarca. Esta vez, la hoja cortó profundamente, pelando la armadura ya fracturada y hondada en la caja torácica a continuación. Mortarion hizo una mueca y se destrabó, alejando la espada envuelta en energías del Khan con su guadaña y tambaleándose hacia atrás. No hay nada que aprovechar, nada más que tierra quemada. Mira a tu alrededor, harán esto por toda la galaxia. Mortarion gruñó desafiante y cargó con la mirada, usando la guadaña como una alabarda y conectando la empuñadura en el vientre del Khan. El Khan se tambaleó, tropezando por el suelo desigual y Mortarion cayó pesadamente tras él. Más golpes vinieron, golpes estremecedores, pesados, duros. El Khan fue impulsado aún más, apenas capaz de capear la explosión de furia dirigida a él. Cuando chocaron de nuevo, el impacto sacudió los cimientos del lugar. Arrancaron uno contra el otro, cada golpe impulsado por el mero desafío. Los fragmentos de armadura volaron como metralla. Gas explotó de los viales de Mortarion cuando el cristal se hizo añicos, casi cegando a los dos. La sangre voló en salpicaduras rasgadas, arrastrándose a través de ambos combatientes y manchando sus armaduras. A medida que penetraban y contrarrestaban, sin renunciar a un centímetro de tierra, se mezcló con los bordes de las hojas, tan rica y oscura como el vino. Convocando una última ráfaga de energía, el Khan echó a un lado la guadaña y se alejó, haciendo señas a su adversario a venir tras él. El Señor de la Muerte empuñó en alto a Silencio, proyectando una sombra sobre el ojo rasgado en el suelo. Su manto empezó a ondular en una visión casi paródica de las viejas leyendas, el mito del segador de 1000 mundos humanos convocado en un mundo de almas extinguidas. Ven a mí, puedes ver mi debilidad. Un empuje, una estocada perfecta, angulada con precisión. Tenía la fuerza para ello, tendría que ser implacable, si no, su defensa era historia. Nada más sería suficiente para este enemigo, no a menor medida podría culminar con su muerte. Pero Mortarion no se movió, se puso de pie, rígido, como si de repente escuchara algo. Su guadaña bajó la guardia. Así pues, la elección ha sido hecha. El Khan se mantuvo firme, sin saber a qué se refería. Mortarion señaló a sus sudarios de la muerte, y estos empezaron a retroceder hacia su posición. Nuestras naves están en guerra, hermano. Esto no era lo que nos habían prometido, pero no voy a perder una flota por esta pelea. Sin embargo, marca esta fecha. Esto es eterno entre nosotros. Ahora, tú y yo. Nuestros destinos están atados a este lugar. Recuérdalo, porque fue aquí donde empezó. Y cuando repitamos esto, las líneas ya estarán dibujadas. Saludó burlonamente, y lanzas de luz con bordes duros de repente arancearon desde lo alto. ¡No! 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 El Khan sprintó, viendo demasiado tarde lo que estaba sucediendo. La Dao se movió rápidamente, rápido, tan rápido como nunca. Si hubiera conectado, entonces habría apuñalado directamente el cuello de Mortarion, eludiendo su guardia y destrozando las bobinas que le permitían respirar. Pero en un instante, el Señor de la Muerte y su séquito le fueron arrebatados, absorbidos por la vorágine de la disformidad. El viento aulló cuando rellenó el vacío. La ceniza se movió, el relámpago se bifurcó. El Khan, llevado por su impulso,
Se tambaleó por el espacio vacío donde su enemigo estuvo. Se dio la vuelta, mal parado, todavía en posición para caer. Kinza se enfrentó a él, sin sangre salvo en sus cuchillas. El legionario de los 1000 hijos seguía allí, y al igual que 5 de los Kejin. ¡Tráiganmelo de vuelta!, rugió el Khan, todavía bullendo de agresividad. La caza no había llegado a su conclusión y la presa le había sido arrancada. Kinza bajó sus armas. Por un momento no dijo nada, pero clics débiles de su casco delataban los intentos que estaba haciendo de contactar con las naves en órbita. Luego sacudió la cabeza. Lo que quiera que la Guardia de la Muerte estaba usando para penetrar en el éter de Próspero sin oposición, no podía ser replicado. ¡Este es tu mundo! ¡Sácame de él! Árvida miró a Kinza y luego al Khan. ¡Hazlo! Retrocedió, mientras los demás le dieron un montón de espacio. Se contrajo, cruzando las manos. Luz de hechicería se unió en torno a él, llegando a su armadura como estrellas rotando. Destellos de plata se encendieron en sus guanteletes, tomando fuerza. Pocos segundos después, sus 2 manos ardían con una luz tan intensa que era difícil de contemplar. Luego extendió ambas manos hacia el cielo y lanzó una columna de luminiscencia chispeante, de un blanco eléctrico y abrasadoramente caliente. Se disparó verticalmente, surgiendo el eje central de la pirámide y estallando en el cielo más arriba. Y ahora, esperamos.